Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. ¿Qué tal, Pepe? Pues yo soy Daniel Flores, soy periodista Publimetro y titular del programa War Room en Radio 13, pues iniciando este 2022 con el tema de los contagios, la cuarta ola que ha sido muy complicada y bueno, pues al final de cuentas seguimos aquí transmitiendo vía Zoom las alternativas que nos ofrecen la tecnología para seguirnos cuidando. Y bueno, me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí. Es un tema que habíamos tocado hace algunos programas, hace algunos meses, el tema del racismo en México. Se ha discutido ampliamente en los últimos meses, en los últimos años, pero parece que se toca, se desaparece, se vuelve a reactivar y bueno, pues sigue ahí en el tema político. Me gustaría presentarte, Pepe, si eres tan amable, por favor. Me parece un gran esfuerzo esta organización, esta fundación que llevas de Racismo MX, si eres tan amable, por favor. Gracias, Daniel, por la invitación. Pues yo soy José Antonio Aguilar, soy director y fundador de Racismo MX, que es una asociación civil que se dedica al combate en contra del racismo. Así es que, pues, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Me gustaría también que nos pusieran también las redes sociales para que nos puedan escribir si han sido víctimas de racismo, este tema que se ha discutido muchísimo en redes sociales, las palabras clasismo, el tema de la polarización. Y bueno, me gustaría abrir con esto, Pepe, el tema, fíjate que comentando con derechos humanos, se ha discutido mucho, incluso hay algunos lingüistas me han comentado que el tema del racismo a la inversa, pues se debería de tocar, yo creo, y de acuerdo a lo que me han comentado especialistas como tú, no existe. Regresando un poco al tema del racismo en México, pues, ¿dónde estamos parados? Te comentaba que se toca a veces, aparece en la agenda pública, y a menos de que no suceda algo en redes sociales, es cuando se vuelve a activar este tema, pero sigue ahí. Cuéntame un poco más hacia dónde estamos caminando y cómo va el tema, por favor. Gracias, Daniel. Pues sí, en efecto, al parecer, sobre todo en la conversación pública, que ahora, pues, redes sociales, especialmente Twitter, parece que es este termómetro de dónde está la conversación, y en efecto parecería que el tema del racismo va y viene. Pero bueno, desde mi perspectiva, evidentemente yo me dedico al combate contra el racismo y en efecto yo veo que siempre hay esta conversación, solo que a veces lo que sucede es que hay episodios como lo que sucedió esta semana con la marca francesa que llegó y le pagó 200 pesos a una mujer indígena para que modelara para su campaña, o la controversia que hubo a partir de que Rappi, la aplicación de entregas, contratar a Chumel como figura de su marca. Entonces, todas estas cosas que suceden, pues siempre conllevan hablar sobre racismo porque son personas o son situaciones que pueden leerse desde el racismo o el antirracismo. Entonces, parecería que es así, pero afortunadamente, desde mi perspectiva, creo que ya no lo está haciendo. Y en particular, Racismo MX, lo que queremos es que no sea un tema de moda o de temporalidad, sino que estemos todo el tiempo reflexionando sobre esto, porque al final, justo el racismo
como sistema está incrustado en nuestras instituciones, en los medios, en la escuela, en las familias. Entonces, como está ahí todo el tiempo, es necesario hablar de eso todo el tiempo, sin temporalidades ni modas. Oye, justamente me comentaba un ex defensor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no puedo decir su nombre porque fue una plática privada, pero quisiera tocar este tema. Él decía, haciendo alusión a esto, el pobre es porque quiere, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a ese tema estructural de la pobreza. El tema de color de piel sigue siendo pues, una cuestión a discutir. Quería comentarte, a ver, qué significa, sobre todo para un mexicano que nace, por ejemplo, en el Estado de México, siendo de tez morena, a un ciudadano que nace, por ejemplo, en Chapultepec, con ciertos privilegios, sobre todo para poner énfasis en estas preguntas que nos han llegado a comentar, sobre todo en redes sociales, y bueno, que pareciera que todavía no queda de todo claro hacia dónde se está yendo la discusión pública. Pepe, por favor. Sí, pues bueno, siempre hay que recordar que el racismo es un sistema de opresión histórico y estructural, ¿no? Que tiene como base la idea de que las personas somos diferentes por nuestro tono de piel o nuestro origen étnico, ¿no? Y eso va a determinar en dónde está, en qué poblaciones está el poder económico, el poder político, el poder mediático. En México, por nuestra historia colonial, ese poder se ha concentrado históricamente en personas generalmente blancas o de origen europeo. Entonces, partiendo de esa idea y de ese contexto en México, una persona, por ejemplo, que nace en una zona quizás de nivel socioeconómico bajo en el Estado de México y que además tiene un tono de piel moreno, esa persona va a tender, de acuerdo a las estadísticas y a los diversos estudios que ya se han publicado y que hemos mostrado por estos últimos años, esa persona tiene una probabilidad mucho más alta de no acceder a ciertos espacios, ¿no? O de no tener ciertos empleos, o incluso ya se han estimado las probabilidades del nivel salarial que va a tener en comparación con una persona que quizás sea de tono de piel blanco, pero que además viva en una zona privilegiada, como acabas de decir, ¿no? En el área de Polanco o de las lomas de Chapultepec, pues evidentemente el acceso, el transporte, ¿no? El acceso a ciertas cuestiones culturales, ¿no? A la red de contactos que va a tener, evidentemente la persona del Estado de México va a estar condicionada. Ahora, es bien, bien importante siempre que hablamos de este tema, no decir, pues ya soy moreno y estoy destinada o destinado Ya, ¿no? a tener un trabajo malo. No se trata de eso, porque en efecto, en nuestro país hay personas morenas que gozan de muchísimos privilegios y que quizás vienen de niveles socioeconómicos bajos, pero que han tenido ciertas condiciones que les han llevado a estar en niveles altos. Y también hay personas blancas, ¿no? Que están en niveles socioeconómicos bajos. Sin embargo, esos normalmente son excepciones, o como diría... Casos aislados también, ¿no? Exacto, casos aislados, pero que no representan la tendencia nacional. Y esto no quiere decir que la persona morena sea pobre porque es morena o porque sea indígena o porque sea afrodescendiente, sino de nuevo, hay que voltear a ver el racismo sistémico, que es básicamente una herencia de nuestro pasado colonial, pero que sigue hoy día funcionando, ¿no? Entonces, no hay que confundir, evidentemente es una tendencia, pero no es una sentencia. Oye, sobre todo, pues el tema de las redes sociales, de esta discusión, bien lo comentas, sobre todo de ciertos personajes que se han puesto ahí y que generan, pues, división de opiniones. Hablemos de Chumel Torres, del propio Tenoch Huerta, que algunos especialistas mencionan no se abona, polarizan y el discurso no va por ahí. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Se tendría que organizar más foros, tocar desde una perspectiva con estadística, o solamente pues son casos ahí de Twitter o de Facebook, de algunos comentarios de algunos personajes que tienen miles de seguidores? Yo creo que hay que analizarlo, o sea, evidentemente yo quiero aquí ser muy transparente, ¿no? Y desde luego yo tengo un sesgo, porque soy cercano a Tenoch Huerta, ¿no? Estamos juntos en la lucha antirracista y desde luego concuerdo con muchas de sus posturas. Entonces, pero yo invito, digamos, a la audiencia que nos ve y nos escucha hoy,
que simplemente analice el timeline de Tenoch Huerta versus otras personas que normalmente niegan el racismo o incluso usan el racismo para el humor, ¿no? Tenoch siempre ha sido muy claro. Su target no es incomodar, claro que incomoda, ¿no? Desde luego, pero su target es la niña, el niño, ¿no? La joven, el joven que vive en una zona marginada de México, ¿no? Que no ha tenido acceso a ciertos espacios y que eso le ha llevado quizás a pensar que no puede lograr muchas cosas. Entonces, nuestra lucha siempre es para esos chavitos y chavitas empoderarles y decirles que son bellos, que son listos y que a pesar de este sistema que puede llegar a condicionarles, ¿no? Hay una red de personas que somos la mayor parte de este país, que somos personas prietas, ¿no? Indígenas, afrodescendientes, y que ayudándonos entre nosotras y nosotros podemos hacer este cambio. Ese es, yo siento, el target de Tenoch. Sin embargo, hay otras personas influencers, ¿no? No solamente Chumel, muchas personas que a partir de la burla o de la polarización pueden llegar a generar estos discursos de odio que de plano dividen, ¿no? Entonces yo invito a la audiencia a que compare los dos timelines o distintos timelines y se den cuenta, ¿no? Y desde luego lo digo porque tengo una estima por Tenoch, además somos compañeros de lucha, ¿no? Entonces, Claro. sí creo que son muy diferentes, aunque muchas personas puedan decir que Tenoch también llega a polarizar, pero desde mi perspectiva no es así. Claro, sobre todo para que nos puedan escribir ahí en sus redes sociales. Ahorita ponemos la de Racismo MX, Pepe, también para que les puedan dudas, comentarios y también para que se puedan acercar pues al trabajo que están haciendo. Oye, nada más para finalizar, también otro tema que se ha posicionado, incluso me ha tocado ver en algunos foros de autoridades y bueno, de redes sociales, el tema del racismo a la inversa. ¿Existe, no existe? Se debería de seguir tocando este tema, entonces, pues al final de cuentas estaríamos hablando de un parámetro que no se debería ni siquiera tocar. Bueno, evidentemente yo parto de la definición de racismo que te di y esta definición viene de mucho estudio, ¿no? No necesariamente viene del diccionario, porque ¿quién da la definición del diccionario? Pues la RAE, que básicamente es una institución colonial. Entonces, digamos que también tiene un sesgo, ¿no? Entonces, Claro. En mi caso, yo con base en los estudios y en toda la experiencia que tengo como activista en este problema social, mi definición de racismo es que es este sistema histórico que se deriva del periodo colonial y que beneficia históricamente a las poblaciones blancas o de origen europeo. Entonces, esta población beneficiada no puede ser a la vez perjudicada por este racismo porque ha sido beneficiada, ¿no? Entonces, como lo han querido ver o decir en redes sociales, ¿no? así es, entonces no puede haber un racismo hacia esta población que ya de sí se beneficia del mismo sistema, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, Daniel, ahí es bien importante apuntar para la audiencia. No quiere decir que las personas blancas no puedan sufrir algún tipo de discriminación, pero la discriminación o el acto de discriminación no implica que existe todo un sistema histórico y estructural que todo el tiempo les esté quitando sus derechos. No, para nada. El acto discriminatorio se tiene que combatir, sí, pero no quiere decir que haya un racismo, ¿no? Contra una persona blanca, porque todas las discriminaciones que pueden vivir las personas blancas, pues son temporales y son contextuales. Y esos actos discriminatorios, por muy reprobables que sean, no les quitan sus privilegios. Entonces, Claro. o el privilegio racial que tienen en O el nuestro acceso a país. servicios, ¿no? Me tocaba, Así es. haciendo como una anécdota rápida, me decía, es que mi bebé es blanco y por eso piensan que tengo, bueno, mi bebé es blanco, ojo azul, y por eso piensan que tengo dinero y le ofrecen un servicio diferente a los bebés de mis primos, por ejemplo, que son de tez morena. Me comentaba un usuario ahí que nos llegó a hacer su caso. Voy a lo mismo, no es lo mismo el trato que te podrían dar para una u otra persona, a eso me refiero. ¿Estamos Así por es. ese camino? Así es, sí, de hecho en ese ejemplo es perfecto para ilustrar lo que estaba hablando, ¿no? Ambas familias, tanto los padres y madres del niño blanco de ojo azul y los padres de los niños morenos, ¿no? Pueden ser que ambas familias sean de nivel socioeconómico bajo o medio, ¿no? Pero por estadísticas y por probabilidad, el niño blanco tiene mucho más probabilidad de tener una movilidad social y dejar de ser clase baja para pasar a ser clase media o alta.
simplemente por su fenotipo. Y eso ya hay estudios muy serios, por ejemplo, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que nos hablan de esta movilidad social por tono de piel y fenotipo. Entonces, digamos, no es que el niño blanco sea per se más exitoso o más inteligente o más capaz, sino simplemente por el hecho de vivir en un país racista que valora más su tonalidad de piel, tiene una probabilidad más grande de salir de su clase socioeconómica, ¿no? Ajá. Claro, nada más para terminar, Pepe, mencionabas el ejemplo inmediato que cada quien se puede hacer es cuántas personas en medios de comunicación dirigen en diferentes aspectos, el sector público, privado, diferentes empresas. Podemos ver ahí también las direcciones, los cargos de alto nivel por el tono, para cerrar. Sí, por supuesto. Ha habido acercamientos y estudios importantes, por ejemplo, del doctor Raimundo Campos, que ha analizado cómo se conforman en las elecciones, cómo se comportan los votantes y las votantes con respecto al candidato, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto indirecto en cómo se conforman, por ejemplo, los gabinetes. Y Hernán Gómez, en su libro El color del privilegio, ya hizo estas estadísticas en donde nos dice de qué color son las personas que conforman los gabinetes, y nos vamos dando cuenta que de los últimos 3 sexenios, el sexenio donde hay más presencia de personas blancas fue el sexenio de Felipe Calderón, y el que ha ganado más representación ha sido el último, el de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en la estadística que da Hernán, esto apenas es el 50% de personas morenas y racializadas y el otro 50% de personas blancas. Y esto, aunque es un avance, aún no es suficiente para representar a la totalidad del país, puesto que, de acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI en 2015, más del 80% de México somos personas morenas. Entonces, claro, hay esto, ¿no? Y en cuanto a los medios, de la misma manera, Hernán Gómez en su libro dice que en los medios, alrededor del 70% de las personas que aparecen en comerciales, por ejemplo, son personas blancas, mientras que solo el 30% son personas racializadas, ¿no? Y que además el tipo de productos que se ofrecen en diferentes comerciales son distintos, ¿no? Normalmente la persona morena va a estar en comerciales de productos de limpieza, por ejemplo, claro, o de programas sociales. Así es. ¿Por qué existe todavía este estereotipo de las personas racializadas y el fenotipo, ¿no? Claro, con esta estadística y aún así el problema es mucho más profundo y grave. Pepe, amigo, muchísimas gracias, como siempre. Los minutos, digo, al final de cuentas, esperemos que se pueda retomar un poco más este tema y pueda seguir en la agenda pública. Interesante, lo acabas de comentar, pues una problemática que sigue ahí clavada, pues en diferentes aspectos de la vida pública, y bueno, lo vemos a diario. Si nos puedes recordar tus redes sociales también para que te puedan escribir, seguir y claro, bueno, que sí, checar pues el trabajo que están haciendo en Racismo MX, por favor. Claro que sí. En Twitter estamos como @racismo_mx, en Instagram Racismo MX de corrido, en Facebook igual Racismo MX, y nuestra página igualito, muy fácil, racismo.mx. Muchísimas gracias, Pepe, te mando un abrazote y bueno, pues cualquier cosa ahí estamos al pendiente. Claro que sí, Daniel, yo agradezco este espacio y te mando un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.